Bendiciones. Quería compartir este devocional que el Señor, en un estudio bíblico sobre la vida de Eliseo, me entregó este devocional que se llama Prepara tus estanques. Si vamos al libro de Segunda de Reyes 3:16, el versículo dice: ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, hacé en este valle muchos estanques. Eliseo, habían venido reyes a consultarle porque había sequía, no había agua. Y esto provocaba, todo este desierto traía consecuencias sobre las personas, sobre los animales, sobre la vegetación. Y estaban estos reyes en desesperación y vienen a Eliseo a consultar. Y Dios les da la respuesta: haced en este valle muchos estanques. Eliseo prepara un ambiente y ahí viene la voz de Dios, porque él había pedido que trajeran un tañedor, alguien que tocara un instrumento, alguien que a través de ese instrumento ministrara el corazón de Dios y pudiera él oír nítidamente la voz del Padre. Y es ahí cuando Dios le dice: así ha dicho Jehová, haz en este valle muchos estanques. Y es la palabra de Dios lo que rompe lo imposible a nuestros ojos para transformar lo imposible. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que anhelar, la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Claro que están buenos los consejos porque yo los busco, los necesito, me ayudan, me sostienen, me fortalecen. Pero es buscar un consejo que venga de Dios. Palabras que realmente las personas las den de oír el cielo, de oír a Dios. Y Eliseo oyó al cielo, oyó a Dios. Y Dios le dice: haced en este valle muchos estanques. Eliseo es un profeta de lo difícil. Los lleva a creer. Anuncia que no habrá viento ni lluvia, pero el valle será lleno de agua y todos beberán. Eso es lo que le dice el Señor. No habrá ni viento ni lluvia, pero el valle será lleno de agua y todos beberán. Y la pregunta es: ¿de dónde va a salir el agua? ¿Y cuántas situaciones puedes tener hoy presente en tu vida? Situaciones difíciles, a tus ojos imposibles. Y la pregunta es: ¿pero cómo va a ser esto? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a cambiar esta situación? ¿Cómo esto imposible se va a transformar en posible? Pero Dios quita todo lo natural, todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir, cómo puede ser, cómo puede suceder, cómo Dios lo debe hacer, o esto de pensar: ya sé, lo va a hacer así, así. Dios lo quita, porque su gloria Él no la comparte con nadie. Y eso es lo que hace cuando le dice a Eliseo: ni por viento, ni por lluvia. No iba a ser de la manera que uno ya se imagina. El milagro que vos esperas no va a ser como vos ya lo conoces, como vos piensas, de lo que vos ya imaginas. Y Dios iba a traer lluvia a estos valles, pero no de la forma que las personas estaban acostumbradas, por viento, por lluvia. Lo más normal es que llueva. Pero Dios le dice no, le está rompiendo una estructura, le rompe un modelo, una forma. Quiere sacarlos de la mente natural a la mente sobrenatural del Padre, a creer lo imposible de Dios. Eso es lo que está haciendo Eliseo, llevándolos a creer lo imposible de Dios, que no importa la circunstancia, pero es lo que Dios dice. Había desierto, no había agua, y Dios le dice: prepara los estanques que van a ser llenos de agua, pero no va a llover, no va a venir viento. ¿Y de dónde va a venir el agua? El primero que creyó fue Eliseo. Un profeta que no tiene fe no es útil a Dios ni al cuerpo de Cristo. Porque si no cree que Dios es Dios de lo imposible, va a hablar desde la duda, va a hablar mentira, va a hablar desde el miedo, desde el temor. No puede oír. En Corintios 4:13, segunda de Corintios 4:13, la palabra dice: creí, por lo cual hablé. Necesitamos creer. Necesitamos, cuando hacemos declaraciones de fe, ¿cuántas veces decimos: por fe voy a viajar, por fe voy a comprar, por fe voy a hacer esto? ¿Cuál fe? ¿Estás creyendo o lo dices como una muletilla?
o lo dices por decirlo. ¿Estás creyendo realmente? Es por tu fe. Es por tu fe, es por lo que vos le crees a Dios. Por lo que yo creo, Dios va a hacer lo imposible. Por lo que yo creo, Dios va a hacer lo imposible. Esa es nuestra declaración de fe. Por lo que yo creo, no por la fe de otro. Es la fe de Dios en mí, la fe del Hijo en mí. Y esto es lo que decía Eliseo. Esto pasaba en Eliseo, estaba creyendo, por eso hablaba. ¿Cuántas oraciones hacemos y pensamos que Dios no nos oye? ¿Por qué? Las hacemos con fe y a Dios le agradan los que tienen fe. Cuando pedimos con fe, Dios responde. Dice que el que pide con fe es necesario que se acerque a Dios y crea. Lo dice en Hebreos 11:6. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero a los profetas que hablan verdad, a los profetas del cielo, a los profetas de Dios, a los que tienen fe, a la fe del Hijo en cada uno. El profeta Eliseo profetiza, habla, declara que llegue el tiempo de hacer estanques o pozos para guardar agua que Dios enviaría. Debían prepararse para retener esa agua y pudieran beber todo y los animales. Y lo normal, como dijimos, era que lloviera. Pero Dios dice que no sería así, que sería de una manera sobrenatural. Y es así como Dios nos desafía en fe a creer sobrenaturalmente, a creer aún más de nuestro razonamiento humano, a romper la estructura de lo seguro, de lo que ya sabemos, de lo que ya creemos, de lo que ya vimos, de lo que nos fue revelado, de lo que ya oímos. Hay mucho más de lo que nos ha sido revelado. Hay mucho más en su espíritu. Hay mucho más de lo que hemos visto y oído. Hay mucho más lo que no ha subido a corazón de hombre, ni ha oído, ni ha visto. Hay mucho más. Difícil era para ellos, atrapados en el desierto, oír la voz de Dios. Procuraban oír la voz de Dios y van a Eliseo y ahí reciben la promesa. ¿Cuántas veces estamos en situaciones desérticas, feas, tristes? Alguna vez dijiste, ni esto no se lo deseo a nadie. El tema es que no somos los únicos que pasamos situaciones. Muchos pasan situaciones difíciles, muchos. Pero claro, una manera de decir, de desahogarnos, es decir, no se lo deseo a nadie. Y claro que no. Pero hay procesos que nos toca a nosotros. Y solo Dios sabe por qué nos toca a nosotros. Y es cuando Dios dice, hagan estanques. Y hoy tienes una situación difícil delante tuyo y te toca hacer estanque. ¿Y cuáles son esos estanques? Lo que vas a aprender, lo que la lección de vida de hoy, aunque sea difícil, triste, de aflicción, de dificultad, de adversidad, te está enseñando. ¿Cuánto testimonio das de las situaciones difíciles? ¿Cuánto has escrito? ¿Cuánto has cantado? ¿Cuánto has predicado? ¿Cuánto hablas? Impartes a otros, ministras a otros, acompañas a otros desde haber pasado y vivido situaciones difíciles. Y cuando hablas con esas personas y le cuentas de esto difíciles y das vida porque le das de lo que recibiste, estás dándole agua de esos estanques. Y es ahí cuando se llenan nuestros estanques. Y hoy en esta situación difícil, en este proceso difícil, tus estanques se están llenando de agua de vida del Padre, de aguas de fortaleza, de perseverancia, de aguas de fidelidad a Dios, aguas de restauración, de reconciliación, aguas de libertad. Por eso dice su palabra que las aflicciones producen un eterno peso de gloria. Llenan nuestros estanques eternamente, porque cuando Dios hace un milagro, no te lo olvidas jamás. Yo jamás olvidaré el milagro que Dios hizo, lo imposible.
cuando había un diagnóstico de muerte sobre mi hijo y Dios hizo lo imposible, llenó mis estanques de fe, mis estanques de conocer que hay un Dios de lo imposible, y eso predico y eso creo, que Dios es un Dios de lo imposible, porque en ese momento se llenaron mis estanques para hablar de eso. Y así en cada situación que vamos pasando. Hoy quizás pasas situaciones diferentes y te nutres vos mismo de esos estanques que están en vos, de los depósitos de eternidad y de fe que Dios puso en vos. Y hoy me nutro de esos depósitos de fe, de valentía, de fidelidad a Dios, de creerle a Dios pase lo que pase. Me nutro para estos tiempos que me tocan. Y se siguen llenando los estanques, se siguen llenando en estos desiertos los estanques para dar de agua a otros. Dice que cuando se levantaron por la mañana, segunda de Reyes 3, versículo 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades. Habían venido los de Moab. El pueblo, aparte de no tener aguas, era amenazado, estaba encerrado por sus enemigos. Y Dios le decía cuando le da la palabra a través de Eliseo: porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero en este valle será lleno de agua. En esta situación difícil, en este valle de sombra y de muerte que estás atravesando, será lleno de agua, lleno de la bendición del Padre. Y beberéis vosotros bendición, vuestras bestias y vuestro ganado, todo lo alrededor nuestro beberá. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Hará el milagro Dios, que lo que estás esperando, y te entregará a los enemigos en tus manos. Esos enemigos que se aprovechan de vos en una situación difícil, en tu proceso difícil, Dios también te los entrega en tu mano. Dios lo que empieza lo termina. No solo va a traerte agua, no solo va a sacarte de la situación difícil, va a entregarte los enemigos en tus manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedra toda tierra fértil. La promesa de Dios. Y Dios le dice en el versículo 18, segunda de Reyes, capítulo 3. En el versículo 18 Dios le dice: y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Versículo 20 dice: aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Llegó el milagro. Pero ¿cuándo? A la hora del sacrificio. Cuando se ofrece el sacrificio. Quiere decir que nuestro corazón en constante sacrificio debe permanecer. Y en algún momento van a llegar las aguas del Padre. Ese milagro va a irrumpir. Se va a abrir el cielo y vas a recibir lo que estás esperando. Pero ¿cómo nos toca esperar? Adorando, alabando, orando, creyendo, siendo constante y perseverante en lo que hemos creído. No soltar el arado jamás. Y en algún momento de ese sacrificio Dios lo va a hacer, porque Él lo prometió y es un Dios fiel y verdadero. Él dijo: prepara estanques.
Y hoy dice el Padre, prepara estanques para esas aguas. Es cosa ligera a mis ojos. Aconteció pues por la mañana, después de la noche, pasó la noche, después de ese valle de sombra y de muerte, pero la noche hay que cruzarla. A la noche hay que cruzarla para que llegue la mañana, si no, no puede llegar la mañana si no cruzamos la noche. Y es ahí cuando en ese sacrificio, gracias Padre porque tu misericordia es nueva, gracias por la luz, gracias por este nuevo día, gracias por esta oportunidad. En ese sacrificio cuando estamos orando, alabando, Dios abre los cielos y dice que vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. De donde menos pensaron, de donde menos imaginaron llegó el milagro. Créelo, llénate de fe. De donde vos menos imaginas, de donde vos menos piensas, va a llegar ese milagro. Pero te toca esperar con un corazón en sacrificio al Padre, ofreciendo tu altar al Padre como un sacrificio, ofreciendo tu vida como un sacrificio puro, santo y agradable a Dios, con acción de gracias, con gratitud, con alabanza, con adoración. Quiero bendecirte y quiero que creas esta palabra que dijo el Señor. Así ha dicho Jehová, hace en este valle muchos estanques. En esta situación difícil, prepara estanques. Se van a llenar de la bendición del Padre y vas a dar de beber a muchos, a muchos. Dios te bendiga.